Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias, y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de la cumpleañera de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que crece en el PSOE la tensión por la situación de su número 3, Santos Cerdán, que está salpicado por las sospechas de corrupción. Según publica The Objective, algunos dirigentes socialistas ya lo consideran desahuciado políticamente y temen que su caída suponga otro golpe, en este caso el definitivo, para la estructura del partido. De hecho, hay quien ya lo compara con la dimisión de José Luis Ábalos en el año 2021 por problemas con este mismo caso de corrupción. Por su parte, Santos Cerdán se defiende negando las acusaciones y amenaza con acciones legales. Insiste en que solo hizo gestiones institucionales como diputado. De hecho, Santos Cerdán explica que hizo preguntas relacionadas con muchos asuntos a lo largo de su vida política, especialmente en el caso de las obras, pero que ello no quiere decir que fuera para el cobro de comisiones ilegales. Claro que no, hombre. Santos Cerdán siempre ha sido una persona caracterizada por su desprendimiento, por su desinterés. Es alguien a quien, por supuesto, cualquiera en este país podía ir a ver, darle algún desafuero, y Santos Cerdán intervendría para solventarlo, por supuesto, sin ningún tipo de contrapartida. Don Santos... En fin, resulta que Aldama declara que usted se agarró un cabreo monumental porque una obra pública había sido decidida para Navarra sin haber contado con usted y se habían metido en su territorio. Entonces Aldama dice que a usted le soltó una pasta en un sobre, con lo cual usted se calmó. Empiezan a salir a la luz pues todos sus esfuerzos en favor de determinadas empresas como Acciona para que obtuvieran ciertas concesiones de obra pública. Usted al final reconoce que sí, que estuvo haciendo gestiones para esas empresas, pero que todo fue gratis et amore en su condición de diputado. En la misma condición de diputado que los del Tito Berni, que recibían aquí a empresarios en el Parlamento y, bueno, a cambio de unos dinerillos y unas juergas con unas chicas muy monas. Pues entonces sí, hacían lo que esos empresarios querían. ¿Se refiere usted a ese mismo tipo de desinterés o desinterés real, don Santos Cerdán? Vamos a ver, déjeme que se lo pregunte claramente, don Santos Cerdán. Koldo es un hombre suyo, siempre lo fue. Koldo viene del PSOE navarro, no viene del PSOE valenciano, como Ábalos, viene del PSOE navarro, como usted. ¿Desde cuándo es Koldo hombre de su confianza? ¿No sabía usted nada de lo que Koldo hacía? Usted jamás tuvo noticia de que Koldo, con Aldama, con Ábalos, se dedicaba a intermediar. Usted nunca participó en intermediaciones, ¿no? Ajá. Bueno, pues habrá que esperar al desarrollo de las investigaciones policiales. Ya lo he comentado en estos días pasados. A mí los WhatsApps esos que se han filtrado, entre supuestos WhatsApps entre Sánchez, Ábalos, donde se cuentan 2000 chorradas, ninguna de ellas sin relevancia penal, a mí esos me interesan cero. Me interesan cero porque como son filtraciones de Ábalos, para empezar no sé si los WhatsApps son reales o se los ha inventado algún familiar de Ábalos tecleando con una inteligencia artificial. Esto otro, las informaciones que están saliendo ya son otra cosa. Son informaciones basadas en las investigaciones de la UCO. Es la UCO quien está rastreando la participación de Santos Cerdán en el otorgamiento de determinadas concesiones a constructoras. Es la UCO la que está rastreando los pagos de Aldama, pagos y dádivas de Aldama a Santos Cerdán. Y es la UCO la que, en definitiva, está indagando en algo que es obvio. O sea, si Koldo era hombre de Santos Cerdán, por el amor de Dios.
¿Cómo no va a haber relación? ¿Cómo no iba a saber nada Santos Cerdán, hombre de confianza de Pedro Sánchez? Si a Pedro Sánchez le acompañaron en su gira de las primarias por España Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Y tenían como hombre en las islas, porque allí no llegaba el coche de Pedro Sánchez, a un tío al que ahora la policía sitúa como favorecedor de un narco que actualmente está en prisión y a quien ofreció intermediar con ministros del gobierno Sánchez. Santos Cerdán, el tercero de los mosqueteros que acompañaban al d'Artagnan Sánchez, no sabía nada, el pobrecito, de la corrupción. Él no intermediaba a cambio de nada. Él se interesaba por ciertas concesiones a empresas, pero siempre gratis et amore. No como esos otros dos, Ábalos y Koldo, que ponían el cazote para que les pagaran las intermediaciones y gestiones y labores de lobby. En fin, yo creo que se le está poniendo a Santos Cerdán no ya cara de dimicesado, sino cara de impu procesado. Vamos a ver si tenemos en un breve espacio de tiempo dos números 2 del Partido Socialista imputados por corrupción, lo cual pues avalaría todavía más la sospecha que todos tenemos, que el jefe máximo de la corrupción se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que tiene un hermano que se hace llamar David Azagra, que está actualmente imputado. ¿Y hay alguna novedad sobre ese caso del hermano de Pedro Sánchez? Escuchen. Les hablamos ahora de lo que ocurre en el Partido Socialista de Extremadura, al que le ha salpicado de lleno el caso de David Azagra, el hermano del presidente Pedro Sánchez, por su colocación en la Diputación de Badajoz. Pues bien, el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha allanado su camino hacia el aforamiento parlamentario tras la dimisión de la diputada regional María de la Cruz Rodríguez Vegazo, su antigua jefa de gabinete. Curiosamente, Rodríguez Vegazo, que es quien renuncia a su escaño para que Gallardo lo ocupe, obtuvo en 2021 una plaza fija como funcionaria en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, precisamente cuando él era alcalde. El tribunal que le otorgó el puesto estaba presidido además por Manuel Candalija, que también está imputado por su implicación en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. La maniobra permite que de esta manera Miguel Ángel Gallardo se blinde ante una posible imputación judicial relacionado con el caso de David Azagra, ya que al convertirse en diputado autonómico su causa pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Por su parte, el PSOE defiende la operación, dice que no es una treta para protegerle, sino que es parte de una estrategia de refuerzo institucional. En cualquier caso, las circunstancias que rodean tanto la dimisión como la contratación de Rodríguez Vegazo han levantado sospechas de favoritismo y de cálculo político. Bueno, a ver, esta noticia de Juan Palomo. El líder del PSOE extremeño fue alcalde de Villanueva de la Serena. Allí hizo funcionaria fija en el ayuntamiento a una señora que luego posteriormente ha sido diputada en la Asamblea de Extremeña por parte del Partido Socialista. El tribunal que hizo funcionaria a esta señora en 2021 estaba presidido por uno que, como el propio Gallardo, líder del PSOE extremeño, está ahora imputado en la causa por la contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez para tocarse la barriga allí en Badajoz. Y entonces ahora Gallardo, el líder del PSOE extremeño, como está imputado y como ya se tiene que enfrentar al juicio, coge y le dice a esta señora, a la que hizo funcionaria en su día, que dimita de diputada en la Asamblea de Madrid, para que así corra la lista. Tienen que dimitir otros 4, me parece, y entonces al final pues Gallardo pueda ocupar el puesto que ahora ocupa esta señora y de esa manera aforarse y que el caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde me supongo yo que ya habrá maniobrado el Partido Socialista en años anteriores para tener colocados a los suyos para controlar cualquier caso. Porque en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al final, pues resulta que 2/3 de los miembros los nombra la propia Asamblea de Extremadura. Es decir, los políticos nombran a los jueces
que luego tienen que juzgar a esos mismos políticos cuando son corruptos. Vamos, ¿qué podría fallar en ese sistema? Ayer ya comentamos que tiene un problema Gallardo, que es de plazos. Tiene que darse mucha prisa. Esta señora, pues ha bastado hacerle una llamada: oye, que soy el que te hizo funcionaria en el ayuntamiento cuando yo era alcalde, y ahora necesito que dimitas. Jorín, pero es que renunciar al sueldo de diputada en la Asamblea de Extremadura, bueno, no te preocupes, que ya te complementamos con alguna otra cosa en alguna parte. por puestos públicos va a ser. Espera, que llamo a Ineco a ver si el puesto de Jessica está vacante. Bueno, y con los otros 4 que tienen que dimitir para que la lista corra del todo y Gallardo entre, pues me imagino que los colocarán en alguna parte también. Nuevos Jessicos por puestos en empresas públicas va a ser, hombre. De total paga el contribuyente español, que para eso trabaja y cotiza. Pero claro, todo eso lo tiene que hacer Gallardo muy rápidamente, es decir, ha conseguido que presente su renuncia a la diputada, ahora tiene que tomar posesión el siguiente de la lista o presentar su renuncia a tomar posesión, y luego, una vez constatado, pues tiene que el siguiente hacerlo. Bueno, supongo yo que si el Partido Popular en Extremadura, que tendrá mayoría en la mesa de la Asamblea extremeña, quisiera tocar las narices, pues podría jugar a retrasar los plazos. Ya saben ustedes, falta una póliza, espera que vamos a pedir informe a los letrados de la Cámara, ese tipo de cosillas. ¿Jugará eso el Partido Popular en Extremadura para evitar que Gallardo sea aforado? Yo no apostaría mi fortuna. No sé ustedes. Yo últimamente estoy ya muy escamado. Es más, casi que me conformaría con que no aceleraran el proceso para que Gallardo se afore antes de que se dicte auto de procesamiento. Porque el problema es que cuando se dicte el auto de apertura de juicio oral, pues entonces ya no hay cambio de tribunal. Ya es la Audiencia Provincial de Badajoz la que se encarga de todo, de juzgar el tema. En fin, ayer Patxi López hacía una pregunta retórica. Hace falta tener los cuadrados para preguntar esto, escuchen. Patxi López denuncia lo que él considera una cacería por parte de la derecha con métodos antidemocráticos, y en la rueda de prensa soltó esta pregunta. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho para ser considerado el enemigo a batir por cualquier medio y de cualquier manera? El portavoz socialista insistió en esa rueda de prensa en que no todo vale en este acoso y derribo brutal contra el presidente Sánchez, el Gobierno y el PSOE, y añadió que algunos están jugando a la desestabilización del Estado, pero sin concretar quiénes. Que dice Patxi López que ¿por qué nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho? Realmente se está haciendo la víctima para justificar el que quieren expulsar del Congreso a todos los periodistas críticos. Ayer aprobó la mesa un cambio de reglamento que me supongo que tendrá que pasar luego a pleno, a votarse o lo que sea. No creo que puedan hacer cacicadas de ese estilo sin que el pleno se pronuncie. A lo mejor estoy equivocado y a lo mejor directamente por decisión de la mesa pueden hacerlo, pero el caso es que ayer el Congreso, PSOE, Junts, RC, PNV y Bildu, pues dijeron que les molestan ciertos periodistas. Vamos progresando, ¿no? Hace no demasiado tiempo, pues cuando alguien molestaba a Bildu, un periodista molestaba a Bildu, le volaban la cabeza a los chicos de Bildu, a los proetarras, le volaban la cabeza de un tiro. Ahora simplemente le van a expulsar del Congreso y tratar de provocarle la muerte civil. Y Patxi López, para justificar un pasito más en su deriva autocrática, la deriva autocrática de Pedro Sánchez, pues se hacía la víctima. ¿Por qué nos odian tanto? Pues mira, Patxi, te lo explico. Os odiamos tanto porque sois un atajo de ladrones. Además, no de los que sisan un poquito, pero bueno, luego hacen un buen trabajo
no de los que roban una cantidad significativa, pero hacen un buen trabajo. No. Sois ladrones al por mayor. Sois ladrones avariciosos. Lo robáis todo. Y encima, no solo no hacéis ningún trabajo para los españoles, sino que trabajáis contra los españoles. Os odiamos porque os habéis aliado desde siempre, pero mucho más últimamente con Sánchez, con todos los enemigos de los españoles, tanto interiores, asesinos terroristas, golpistas separatistas, como exteriores. Sánchez ha puesto España al servicio de los intereses internacionales de Marruecos, de China, en algunas cosas de Francia, de Alemania, nunca los intereses de los españoles. Os odiamos porque habéis colonizado todas las instituciones y pervertido la democracia. Os odiamos porque habéis llenado de putas la administración. Os odiamos porque os habéis metido todas las rayas de coca del mundo con nuestro dinero. A mí lo que hagáis con el vuestro y vuestra nariz me importa un bledo. Pero el caso es que estáis esnifándoos nuestros impuestos. Os odiamos porque sois hipócritas. Fingís defender cosas que luego no defendéis, postureáis de feministas mientras llenáis las calles de España de gente que se dedica a violar en manada a las mujeres. Os odiamos porque utilizáis causas supuestamente nobles para montar chiringuitos y forraros. Ejemplo, tratamiento a menores inmigrantes. Luego al final se están llevando la pasta determinadas ONGs a expuertas. Os odiamos, Pachi López, porque habéis conseguido que España sea el culo del mundo, con quien ya nadie cuenta internacionalmente. A Sánchez, a la reunión internacional más importante que le van a invitar en los próximos años será el Campeonato Mundial de Chapas en Burundi. Os odiamos, Pachi López, porque muchísimos españoles han dado su vida por España y por la Constitución, y vosotros les habéis traicionado y habéis escupido en su tumba. Os odiamos, Pachi López, porque ha habido una dana y retrasasteis deliberadamente el envío de la ayuda a ver si podíais utilizar la dana redireccionando el odio hacia el gobierno del PP valenciano para así escapar de la presión de todos los casos de corrupción. Os odiamos porque habéis hecho que ya no podamos respetar ni al Constitucional, ni al Centro de Investigaciones Sociológicas, ni a los tribunales de la competencia, a nada, porque lo habéis pervertido, lo habéis corrompido, lo habéis prostituido todo. Os odiamos porque habéis cogido organismos públicos como pueda ser la Renfe y la habéis llevado a cotas de descrédito, de desprestigio y de mal servicio como no se conocían en años. Os odiamos porque habéis aprovechado la pandemia para rebajar la atención en todas las administraciones públicas y ahora, por ejemplo, pues es prácticamente imposible conseguir una cita con el SEPE, simplemente para gestionar tus temas de el servicio público, de empleo. Os odiamos porque siempre estáis con todas las malas causas, porque militáis en el antisemitismo más visceral, porque os habéis dedicado a financiar los misiles con los que Putin mata a ucranianos mientras fingíais mucha solidaridad con los ucranianos. Os odiamos, Pachi López, porque por dinero sois capaces de traicionar no ya a los españoles en abstracto, sino incluso a vuestros propios militantes socialistas asesinados de un tiro en la nuca por ETA. No respetáis ni a vuestra madre, a vuestros militantes, por supuesto, mucho menos. Os odiamos porque sois golfos, que no creéis en nada más que en tener el poder para pillar el dinero. Y estamos hartos, Pachi. ¿Comprendes que os odiemos? Sí. Pero todo eso ya lo sabes, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, pues en Gaza, Israel comienza la operación Carros de Gedeón.
Israel inicia una nueva fase militar en Gaza bajo el nombre de Carros de Gedeón, liderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, con el objetivo declarado de lograr una victoria total sobre Hamás. No obstante, el gobierno israelí advirtió de que aunque la operación sea dura, sí que va a permitir el paso de suministros limitados a la población de Gaza. Esta nueva operación militar está generando una fuerte división dentro de la sociedad israelí, también en la comunidad internacional, y es que mientras que una mayoría de israelíes exige priorizar la liberación de los rehenes, Netanyahu ha decidido mantener su estrategia militar. La creciente presión social, las protestas semanales y la crisis humanitaria en Gaza están alimentando la polémica sobre la inestabilidad del gobierno israelí. Y por otra parte, se están empezando a producir quejas de la población palestina en Gaza que no habían sucedido prácticamente hasta hoy. De hecho, ya se han producido las primeras manifestaciones contra Hamás, el grupo terrorista que detenta el poder en Gaza. Pues me parece estupendo que Israel inicie la operación Carros de Gedeón. Me parece estupendo que Israel ponga fin definitivamente a cualquier intento de volver a atacar a Israel desde la franja de Gaza. Y me parece además estupendo porque Israel, dentro de que no es posible en ningún tipo de operaciones de este estilo garantizar que no haya víctimas civiles, pues Israel al menos lo intenta desde el 7 de octubre y antes, después de otros ataques de países árabes contra Israel. Israel intenta siempre minimizar las bajas civiles. Es imposible evitarlas del todo, pero se podrían reducir casi a cero de una forma muy simple, que sería que liberen a los rehenes israelíes los terroristas de Hamás y que los terroristas de Hamás responsables del 7 de octubre levanten los brazos, arrojen las armas y se entreguen a la justicia israelí. Fíjense, con eso pues se detenía la lucha. Pero hay una serie de países europeos, entre ellos España, que está presionando para que se sancione a Israel, para que se exija a Israel que no se defienda. Pues yo le pido, por favor, a Israel, defendeos. Acabad para siempre con la amenaza terrorista de Hamás. Necesitamos, todos los que creemos en la democracia y en la libertad y en los derechos humanos, que venzáis a quienes fueron capaces de violar mujeres judías por ser judías, a quienes fueron capaces de quemar bebés judíos por ser judíos, a quienes fueron capaces de atar con cable eléctrico a familias al completo y prenderlas fuego por ser judíos, a quienes se dedicaron a secuestrar a judíos por ser judíos. Necesitamos que venzáis a esos animales. Necesitamos que acabéis con su posibilidad de hacer el mal. Lo necesitamos todos. Así que, por favor, no solo por Israel. Yo le pido al ejército israelí que tenga éxito en su operación, porque también yo, como occidental que cree en los derechos humanos, en la libertad, en la democracia, pues necesito que Israel venza en esa batalla. Y mi desprecio a todos esos dirigentes europeos que están en huida hacia adelante y que están desconectados de la realidad. La realidad es la que el otro día mostraba el televoto de Eurovisión. No es solo que Israel ganara en España. Ganó en España y en otros 11 países. Y en otros 6 quedó segundo. Y en otros 5 quedó tercero. Arrasó en el televoto Israel en toda Europa. ¿Por qué? Pues porque los mierdas antisemitas que nos gobiernan, los mierdas antisemitas que pueblan tanto medio de comunicación occidental, bien regado con dinero público por esa internacional progre, no representan a la población europea, que mayoritariamente siente repugnancia por quienes cometieron el 7 de octubre y que está con el derecho de Israel a garantizar, no ya a defenderse, sino a garantizar que nunca jamás pueda volverse a producir un pogromo nazi como el del 7 de octubre. A los antisemitas, que os den. Al ejército israelí, por favor, tened éxito en vuestra misión, porque lo necesitamos. Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen miércoles, amigos de Radio Libertad. En Voz os traemos hoy una seguidilla de noticias de política sanitaria. La Organización Mundial de la Salud aprobó un polémico acuerdo mundial sobre pandemias.
Sus críticos afirman que viola el principio de soberanía de los estados y que aumentará la vigilancia de la ciudadanía, así como el control estatal de la información bajo la ya clásica excusa de la desinformación. Al mismo tiempo se conoció que China desembolsará $500 millones en la OMS con el objetivo, dice, de paliar la falta de financiación tras la salida de Estados Unidos. Falta de financiación que llevó a la organización a recortar su cúpula directiva y sus departamentos a la mitad. Desde Estados Unidos, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., instó a otros países a seguir los pasos de Washington y a abandonar la organización sanitaria, señalando, entre otras falencias, la influencia indebida de Pekín. También en suelo americano, las autoridades sanitarias informaron de que planean dejar de recomendar la vacuna de refuerzo del COVID-19 para la mayoría de la población. A la espera de que se realicen unos estudios, anunciaron que podrían recomendar refuerzos anuales solo para las poblaciones más vulnerables y no más para la población en general. Yendo más al sur en el continente, os contamos que el expresidente boliviano Evo Morales no participará en las elecciones del país. El exmandatario no pudo registrar su candidatura a pesar de los repetidos intentos de sus seguidores. Morales, en pocas palabras, se quedó sin partido. Se encuentra atrincherado ahora en la región coca-colera de Chapre y se encuentra allí desde hace 7 meses. ¿Para qué? Para evitar el arresto por un caso de trata de menores que él niega. Comenzamos a entrar en calor también para el Mundial de Clubes que estrenará formato a mediados de junio. Equipos, estadios, calendarios. Mi compañero Alejandro Baños cuenta todo lo que debemos saber del certamen que disputarán 32 equipos de los 6 continentes. Todo esto y mucho, mucho más en nuestra web, voz.us, y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.